El profeta Eliseo era el hijo de Safat de Abel Mejolah. Su padre era granjero y parecía ser un poco acomodado porque él tenía 12 yuntas de bueyes labrando en el campo al mismo tiempo. Podemos deducir que la familia de Eliseo tenía economía, tenía recursos. Eliseo empezó su ministerio durante el reinado de Jorán. Continuó a través de los reinados de Jehú y Joacaz. Murió en el reinado de Joás. Eliseo fue el profeta de Dios para Israel por un periodo de 50 años. Una de las características de Eliseo es que era diplomático y también manso. Hay diferencias entre el profeta Elías y el profeta Eliseo. Pueden sonar igual, ¿verdad? Elías, Eliseo, uno podría decir, incluso hasta pueden ser hermanos gemelos, pueden ser familia. Qué casualidad que uno se llame Elías, el otro Eliseo, y uno sea el sucesor del otro, ¿no? Hay como características que concuerdan entre sí, y no solo por el nombre que se parece. Elías fue un hombre del desierto. Eliseo vivía en las ciudades, se vestía igual que los demás. Elías fue un hombre de temperamento, pero Eliseo era confidente con dominio propio. Estaba interesado en las necesidades de los demás y muchos de sus milagros eran para sanar y para dar aliento a los necesitados. Su petición por la doble porción del espíritu de Elías aparentemente fue contestada porque hay más del doble de los milagros registrados en su ministerio que los de Elías. Durante su ministerio, Eliseo observó que la adoración a Baal estaba llegando a su fin en Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16, encontramos el llamado del profeta Eliseo. En Horeb, Dios dirigió a Elías para que ungiera a Eliseo como su sucesor. Elías encontró a Eliseo labrando con una yunta de bueyes. Elías arrojó su rústico manto sobre Eliseo y continuó. ¿Qué sucedió después? Pues que Eliseo tardó en contestar el llamado tan solo un momento para decir adiós a sus padres y presidir una fiesta con su gente. Eliseo sacrificó los bueyes y usó su arado como combustible para cocinar la carne. Así rompió lazos que lo ataban a su vida anterior. 7 años pasaron antes de la traslación de Elías, y durante este tiempo Eliseo fue el servidor de Elías porque él es descrito como derramando agua en las manos de Elías, y esa era una función que hacían los esclavos, que hacían los siervos. Lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 11. Durante este tiempo, Eliseo fue también discípulo de Elías, aprendía y ayudaba a Elías en todas las formas posibles. Cuando fue revelado que Elías sería tomado, trasladado por Dios, Eliseo rehusó ser desalentado por aquellos que trataban de decirle que él estaba siguiendo a Elías en vano. Elías fue un ejemplo para Eliseo, y Eliseo acompañó a Elías desde Gilgal y Betel a Jericó y al Jordán. Elías golpeó el agua con su manto y los dos caminaron por lo seco. Esta es una breve descripción, esta es una breve introducción al llamado del profeta Eliseo. Ahora el profeta Eliseo recibe una doble porción del espíritu del profeta Elías. Eliseo lo vio irse y una doble porción del espíritu de Elías le fue dada. El manto cayó sobre Eliseo y él lo tomó. Golpeó las aguas del Jordán y cruzó por tierra seca. Cuando los hijos de los profetas lo vieron, exclamaron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Qué aplicación práctica tiene lo que acabo de compartirte? Cada uno de nosotros debería preguntarse si estamos o no entre los espectadores del poder de Dios o si estamos metidos en la brecha. Hay muchas personas que son espectadores y hay otras personas que son los que están en la brecha, trabajando al servicio. Hay muchas personas que asisten a la iglesia
Y ya está. Acaba el culto y se van a su casa. Así todos los domingos. Son espectadores de lujo. ¿Somos nosotros de ese tipo de personas que estamos solo de espectadores? ¿O nos gusta ponernos ese mono de trabajo? ¿Nos gusta mojarnos las manos, los pies? ¿Somos personas de acción? ¿Somos personas de movimiento? ¿O somos personas solo que estamos para calentar una silla en la iglesia? ¿Estamos entre los hijos de los profetas mirando de lejos o estamos recibiendo nuestra porción del Espíritu de Dios? Y no es necesario preguntar ¿dónde está el Dios de Elías? Lo ideal sería preguntar ¿dónde están los Elías? Hay Elías entre nosotros, hay Eliseos entre nosotros, que dan su vida por amor a Dios y a los demás. Que si tienen que exhortar al pueblo lo hacen, pero no porque quieran, sino porque aman al pueblo y no quieren que el pueblo perezca. Hay hermanos así, que sufren viendo cómo otros hermanos pecan, son esclavos del pecado. Y ciertamente necesitamos profetas verdaderos de Dios hoy en día. Necesitamos más hombres como Eliseo que buscan una doble porción del Espíritu de Dios. Y cuando digo hombres, también me refiero a la mujer. Uno de los principales intereses de Eliseo era la instrucción del profeta, era una instrucción a profetas jóvenes. Y Eliseo probablemente había establecido escuelas en Gilgal, en Betel, en Jericó. Él extendió este ministerio. El propósito de Eliseo fue preparar hombres dedicados para ser verdaderos profetas, los cuales eran tan grandemente necesitados en la parte pecadora como en la idólatra de Israel. No hay nada más grande que el trabajo de escuelas bíblicas. No hay nada más grande que instruir a jóvenes, ministros jóvenes. Hay muchos jóvenes hoy en día en nuestras iglesias con dones, con habilidades, que los tienen ocultos. Qué bueno que esos jóvenes puedan ser instruidos de parte de Dios y puedan poner al servicio de la iglesia, al servicio de los demás, esos dones, esas habilidades. Conozco muchos casos de jóvenes que saben tocar a lo mejor la guitarra o el piano o otro instrumento y podrían ayudar, podrían colaborar, por ejemplo, en un grupo de alabanza y no lo hacen por vergüenza, por timidez. Llegará un momento en que habrá que romper esa cadena, esa atadura. ¿Conoces a personas así? Que tienen habilidades, tienen dones especiales y no los ponen al servicio de los demás. A lo mejor estás trabajando con una persona que tiene la habilidad de pintar. Es carpintero, es fontanero. O a lo mejor estás trabajando con una mujer que tiene otras habilidades, como por ejemplo la costurería. Sabe coser, sabe cocinar. Otras habilidades, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero a lo mejor estás trabajando con personas que tú sin saberlo tienen dones muy especiales que pueden poner al servicio de los demás y no lo hacen. Es como ese hombre de la parábola, ¿no? Un rey, una autoridad, un líder dio habilidades, dio talentos, dio dones a ciertas personas. Unos los pusieron en funcionamiento y otro no. Otro lo escondió bajo tierra. ¿Qué estás haciendo con los dones, con las habilidades que el Señor pone en tu vida? ¿Los estás poniendo a funcionar? ¿Los estás poniendo al servicio de la obra? ¿Al servicio de tu iglesia? ¿Al servicio de tu familia? ¿Qué estás haciendo con esos talentos que el Señor ha puesto sobre ti? No hay nada más grande que el trabajo de las escuelas bíblicas, que los estudios bíblicos, que las escuelas de discipulado que instruyen a los jóvenes. Ese era uno de los llamados de Eliseo. Era uno de los principales intereses del profeta, la instrucción de profetas jóvenes. Ahora vamos con la parte de los milagros. Hay un total de 18 milagros
del profeta Eliseo. Vamos a mencionar alguno de ellos. El primero de ellos es un milagro. Yo lo considero un milagro. Aquí vemos cómo Eliseo maldice y hay un juicio. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 23. Mientras Eliseo fue a Betel, algunos muchachos se burlaron de su calvicie. Ellos vociferaban: calvo, sube, calvo. Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. Y 2 osos salieron del monte y los despedazaron. La Biblia no menciona que los muchachos murieron, pero fueron heridos. Hoy en día hay una gran falta de respeto. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántos niños se burlan de sus padres? ¿Cuántos jóvenes hoy en día van a un estadio de fútbol y empiezan a insultar, a maldecir? ¿Cuántos jóvenes hoy en día empiezan a gritar y decir en su grupo de amigos los defectos de los demás? Hoy en día hay una gran falta de respeto entre todos los jóvenes, entre las personas en general. Esta es una buena lección para aprender. Siempre tenemos que mostrar respeto a los hombres de Dios. Siempre tienes que mostrar respeto a tu padre, a tu madre, a tu líder, a tu autoridad, a tu pastor, a tu jefe de trabajo. Esta es una lección importante. Siempre tenemos que mostrar respeto a las personas que tenemos en autoridad. Te gusten o no, me gusten o no. Hay que mostrar respeto. Y Dios después, si esa persona, si esa autoridad está ejerciendo dominio, está actuando como dictador, Dios ya hará justicia. Pero nosotros tenemos que respetar. Y más si son los hombres de Dios. Este es uno de los milagros del ministerio del profeta Eliseo. La maldición de estos muchachos. Hay otro milagro. El aceite de la viuda. Lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 11. Este milagro nos enseña lecciones importantes para recibir al Espíritu Santo. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite sació la necesidad y las deudas de esta mujer. Hay varios pasos que tenemos que examinar de lo que hace esta mujer, que curiosamente era viuda. Ella entendió su gran necesidad y estaba inquieta, estaba preocupada. Esta mujer viuda sabía dónde ir. ¿A quién fue? Al varón de Dios, y pidió ayuda. La mujer obedeció las palabras de Eliseo. Tomó tinajas vacías. No hay lugar para el aceite si hay algo en las tinajas. Eso es importante. Esas tinajas se tienen que limpiar, porque el aceite, con impurezas, con barro, con polvo, vete a saber lo que tenían esas tinajas, había que limpiarlas. Igualmente nuestros corazones tienen que estar vacíos de pecado, del mundo, para que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestra vida. La mujer también, la viuda, cerró la puerta. Es curioso que este segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que la mujer cerró la puerta. Así el mundo fue dejado fuera. Y yo me imagino que esta mujer cerró la puerta por varios motivos, y uno de ellos porque al estar en el desierto, al estar en un lugar donde había mucha arena, pues si dejaba la puerta abierta con esas tinajas con el aceite, pues a lo mejor se podía estropear, a lo mejor el polvo podría entrar en esas tinajas. Qué bueno que nosotros podamos aprender a cerrar las puertas de nuestro corazón, a pecados, incluso a personas. Cerrar puertas en oración. Y seremos testigos de la abundancia de ese aceite. Este es un milagro en la vida, en el ministerio del profeta Eliseo. También está el milagro del hijo de la sunamita,
levantado de los muertos, lo puedes leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8 en adelante. Esta es una historia hermosa. Una mujer sunamita que era importante. Era muy bondadosa, era hospitalaria con el profeta Eliseo. Siempre que él pasaba, entraba y comía. Finalmente ella habló con su esposo y le hicieron un aposento con cama, con mesa, con silla, con un candelero. Es decir, mira, Eliseo, esta va a ser tu habitación. Es el hostal donde puedes estar siempre y sin pagar. Un día el profeta Eliseo quiso hacerle un favor. Su sirviente, Giezi, le informó que ella no tenía hijo y que su esposo era ya viejo. El profeta Eliseo dijo a aquella mujer que tendría un hijo. Y esto aconteció de acuerdo a la palabra de Eliseo. Y cuando el niño era lo suficiente grande para ir al campo con su padre, él aparentemente sufrió una insolación y murió. Así que está hablando aquí de que Eliseo profetiza a esta mujer que va a tener un hijo y lo tiene. Y hay un salto de tiempo que no sabemos qué pasa en ese ministerio de Eliseo y no sabemos qué pasa con esta mujer sunamita. Sabemos que esta mujer da a luz a un hijo y cuando el niño fue lo suficientemente grande, iba al campo con su padre. No sabemos cuántos años, pueden ser 7, 8, es decir, que hay un salto de tiempo, hay un salto cronológico. ¿Y qué sucedió? Pues que el niño sufrió una insolación y murió. La madre fue deprisa ¿a quién? Al profeta Eliseo. Y se postró a sus pies. Y Eliseo envió a Giezi delante con su báculo. Y cuando Eliseo llegó a la casa de la mujer, cerró la puerta. Qué curioso, ¿eh? Cerró la puerta. Y oró. Se tendió sobre el muchacho y puso su boca sobre la boca del muchacho. El cuerpo del muchacho empezó a calentarse y el muchacho estornudó 7 veces y luego abrió los ojos. Me llama la atención. 7 veces estornudó el muchacho. No 1 ni 2, 7. ¿Por qué 7? Pues no lo sé. Pero el número 7 en la Biblia tiene algo importante. Este es otro de los milagros de este ministerio de Eliseo. Está también el milagro del potaje. Ese potaje que estaba siendo tratado y quedó envenenado. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 38. Había escasez de alimentos en la tierra y los hijos de los profetas comían cualquier hierba que encontraban. En una ocasión, una planta venenosa fue echada a la olla del potaje. Uno de los profetas gritó: ¡hay muerte en esa olla! El profeta Eliseo echó harina y el guisado fue librado del veneno. Otro milagro en el ministerio del profeta Eliseo. Otro milagro es el alimento multiplicado. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 42. ¿Te has dado cuenta que acontece en este capítulo 4 todos estos milagros? Y seguirán en los próximos capítulos. Estamos familiarizados con la historia de Jesús multiplicando los panes y los peces, dando de comer a 5.000 personas. Un milagro similar aconteció en el ministerio de Eliseo. Un hombre le trajo un regalo de alimento. 20 panes de cebada. Este alimento fue servido a 100 hombres y el alimento fue multiplicado para que todos comieran hasta que estuvieran satisfechos. Conozco testimonios de hermanos que han visitado cárceles y a la hora de dar de comer, ver cómo las ollas estaban llegando casi al final, el arroz casi no estaba llegando y faltaban cientos de presos que no habían comido. Y a medida que iban sirviendo, el arroz, el alimento continuaba, la provisión de Dios continuaba. Y es un testimonio verídico de lo que Dios puede hacer. En el servicio al prójimo, en el servicio a los presos, Pablo dice: acuérdate de los presos como si tú también estuvieras preso. Así que no desprecies a un preso. Él está pagando las consecuencias de su pecado. Pues en ese servicio al preso, las ollas estaban
llena de alimento. La provisión de Dios nunca escasea, nunca, siempre rebosa. El alimento fue multiplicado para que todos comieran hasta que estuvieran satisfechos. Este es otro milagro que puedes encontrar en el ministerio de Eliseo. También tenemos el milagro de Naamán. Este posiblemente es el más conocido de todos los milagros del profeta Eliseo. Esto tuvo lugar por la fe de una sirvienta de la esposa de Naamán. Todo empezó con ella. Podemos encontrar otros puntos importantes de este pasaje. El alto puesto, la abundancia de Naamán, que no causaron ninguna impresión en el profeta Eliseo. Baruc era sirviente de uno de los profetas mayores y le reprende. El profeta le dice: Baruc, no busques para ti grandezas, porque Baruc estaba desanimado. Quería posesiones, quería riquezas. Y el profeta le dice: mira, Baruc, el problema de que estás mal, el problema de que estás atribulado, estás en depresión, es porque quieres amontonar para ti riquezas. Y el profeta le dice: no amontones para ti riquezas, no busques la gloria. A Eliseo no le impresionó la abundancia, las provisiones de Naamán. Encima va a visitarle Naamán con su ejército, con regalos, con presentes, ¿y qué hace Eliseo? Lo deja esperando en la puerta de su casa. Y le dice: vete a bañarte 7 veces en el Jordán. Es que ni salió. Naamán casi perdió la bendición por la simplicidad de esto. ¿Pero qué hizo? Obedeció. La obediencia trajo liberación. Así es con el Evangelio. Las personas tropiezan ante tal simplicidad, pero la obediencia trae salvación. El profeta Eliseo rehusó después la oferta de regalo de Naamán. Y esto nos enseña que uno no puede ponerle un precio al regalo de Dios. Naamán recibe el milagro, recibe sanidad, la lepra desaparece y en agradecimiento le envía presentes a Eliseo, que Giezi, su sirviente, codicia. Y Eliseo le dijo: mira, yo no quiero esto, yo no quiero presentes. Esto a mí me enseña que uno no puede ponerle precio al regalo de Dios. Hoy en día hay muchos pastores, títulos o personas con el título de apóstoles. Yo soy de los que piensan que el título de apóstol solo lo da el Señor. Discípulos hay miles, hay cientos, pero el título de apóstol solo lo da el Señor. Si te das cuenta, cuando tenemos el ministerio de los 12 apóstoles, también está Pablo, pero ya no hay nada más, ya no hay nadie más con ese título después de Pablo. Así que yo soy de los que piensan que el título de apóstol lo da el Señor. No lo da un hombre, no lo da un pastor a una persona. Hay títulos de pastor, de evangelista, pero el de apóstol, yo soy de los que piensan que es un título que da el Señor. A lo mejor me equivoco, pero es mi punto de vista. No sé qué piensas tú al respecto. Pues hay personas, hay apóstoles, entre comillas, que le ponen precio al Evangelio. Que para actuar en un evento exigen cantidades desorbitadas de dinero. Exigen incluso un gran hotel, un gran coche, para que le pueda llevar a diferentes actos. Y no digo que esté mal, por ejemplo, que un hombre reciba una ofrenda de la iglesia. Por supuesto que está bien. No digo incluso que un cantante vaya a un evento y se le haga una ofrenda. Yo digo que hay personas que incluso rechazan predicar el Evangelio porque piden una cantidad de dinero. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Conoces algún ministerio que le has invitado a tu iglesia y se ha negado porque está pidiendo demasiado dinero? No invites a esas personas. Cuando una persona ya te está hablando de dinero, a la hora de evangelizar, cuidado. Empiezan a sonar cifras y uno dice: wow. Está poniendo precio al Evangelio. Está poniendo un precio monetario al regalo de Dios.
El juicio que vino a Giezi fue porque aceptó el regalo y luego mintió. Y estos son los pecados de nuestro tiempo presente. Eso trae juicio a nuestra vida. Otro de los milagros es el hacha que se había perdido, que cayó al río. Viendo la tristeza del hombre que había perdido el hacha, Eliseo arrojó un palo al agua y el hacha de hierro vino a la superficie, flotó. Otro milagro impresionante. Otro de los milagros fue la derrota de los sirios. El profeta Eliseo fue capaz de avisar al rey cada vez. Siempre le estaba avisando. Los sirios intentaron capturar al profeta Eliseo, pero fueron cegados. Uno de los más grandes milagros del profeta Eliseo se encuentra en el capítulo 7, segundo libro de Reyes. Los sirios atacaron a Samaria y la ciudad fue reducida a malas condiciones. El pueblo estaba muriendo de hambre y empezaron a comerse a sus propios hijos. Tremendo. Cuando el rey culpó a Eliseo, él profetizó que habría abundancia el próximo día, y uno de los oficiales del rey se rió de él. Y Eliseo dijo que él vería, mas no iba a comer, no iba a ser parte de esa provisión. Los sirios huyeron cuando oyeron un alboroto de carros y caballos. El mensaje que los 4 leprosos trajeron a la ciudad constituye un sermón. Este día es un día de buenas noticias. Otro milagro tremendo en el ministerio de Eliseo. Hoy en día en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia pueden haber milagros. Solo te tenemos que obedecer a Dios, obedecer a su palabra. Sé obediente y verás milagros en tu vida. Jonás desobedeció al llamado de Dios. El Señor le dijo que fuera a pregonar contra Nínive. Y Jonás huyó de la presencia de Dios. Y después de que huye Jonás de la presencia de Dios, su vida empieza a descender, su vida empieza a bajar. Descendió a Jope. Lo dice la palabra, descendió a Jope. Ya empieza su vida a bajar. Tomó un barco. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a los camarotes. Es decir, bajó al interior del barco. Jonás sigue descendiendo. Los marineros, los tripulantes le echan al mar porque Jonás dice, mira, esta tormenta es por causa de mí, porque estoy huyendo de la presencia de Jehová. Y Jonás le dice, tirarme al mar y la tormenta se calmará. Y lo tiran al mar. Y mientras se está hundiendo Jonás, ¿ves? Otra vez está descendiendo Jonás, esta vez a las profundidades del mar. El Señor envía un gran pez. Y en el interior del pez, ¿ves? Otra vez descendiendo Jonás. Ahora está el interior, el vientre del pez. Hace la oración. Pero es Jonás el que toma la decisión de desobedecer a Dios. Y llegan estas consecuencias. Cuando uno desobedece al mandato de Dios, o cuando uno desobedece, por ejemplo, a sus padres o a su autoridad, llegan consecuencias. Consecuencias negativas. Pero el que obedece también tiene consecuencias. Consecuencias positivas. Hay bendición, hay sanidad. 10 leprosos de lejos ven a Jesús. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, como dice la ley, manda a esos leprosos que se presenten al sumo sacerdote. Porque eso decía la ley. Tenían que presentarse los leprosos al sumo sacerdote y éste verificaba si esa lepra había desaparecido. En esa obediencia de los leprosos reciben la sanidad. Es en la obediencia cuando tú recibes sanidad en tu vida. Obedece a Dios, obedece sus mandatos y habrá bendición, habrá provisión, habrá sanidad en tu vida, habrá milagros increíbles. El ministerio de Eliseo llegó a los 50 años. Completó su misión de ungir a Hazael y a Jehú como reyes de Siria. Su historia no termina en su muerte. Después que fue sepultado, otro milagro sucedió. Un cadáver fue puesto al lado suyo y los huesos del profeta Eliseo fueron tocados y ese hombre revivió. Increíble, hasta muerto. Los huesos de Eliseo
llevaron vida a una persona que había muerto. Eliseo fue un gran hombre de Dios y nos da una lección a nosotros. Eliseo consagró su vida para servir a Dios. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a consagrar nuestra vida para servir a Dios, para servir al prójimo, para servir a los demás? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu comodidad? ¿Estás dispuesto a renunciar a posesiones incluso por servir a Dios? Es una decisión importante, ¿eh? Eliseo la tomó. Eliseo era una persona y tenía una familia de economía. Tenían bueyes, que para esa época eso era ser rico. Pero el Señor le llama al ministerio y él deja todo. Como esos discípulos que estaban recogiendo las redes. Seguirme. Y al instante los discípulos dejaron esas redes, dejaron a su padre, ni le preguntaron, oye, que nos vamos a ir con Jesús. No, al instante. Si Jesús te dice, sígueme, ¿qué harás? ¿Te excusarás? ¿Dirás que no puedes o aceptarás el desafío? Eliseo aceptó el desafío y tuvo un ministerio de bendición para su vida y para el pueblo de Judá y de Israel. ¿Quieres ser de bendición para otros? Acepta a Jesús en tu vida. Acepta el desafío.